Paso a la entrevista de Alejandro Santos, director de la revista Semana, a nuestros líderes de ciudad y departamento, al alcalde Alejandro Char y al gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Bienvenidos. Nuestros dirigentes, acompañados de Alejandro Santos, nos contarán cómo han trabajado para lograr construir un territorio líder con capital de vida. Una labor que no ha sido fácil, pero que ha tenido excelentes resultados, visibles tanto en el departamento como en el país. Bienvenido, alcalde, bienvenido, gobernador, y aprovechamos a felicitarlo porque sabemos que mañana nuestro departamento va a estar cumpliendo 112 años y que tenemos un gran evento en la Plaza de la Paz. Entonces, de parte de Pro Barranquilla y de todos los asistentes, a ustedes dos, felicitaciones por estos 112 años cumpliéndole al departamento y a la ciudad de Barranquilla. Aló. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar acá en compañía del alcalde y el gobernador. No quiero empezar sin agradecer la invitación a Pro Barranquilla, a su directora Ana María, y por organizar este maravilloso evento para empezar a pensar de los temas de región, de los temas de ciudad, de tratar de entender a veces en una realidad convulsionada, a veces difícil, esperanzadora, para dónde van las cosas, qué se está haciendo, qué desafíos tenemos por delante. Empezaría yo diciendo que ante un vacío de liderazgo, un vacío de liderazgo que se percibe a nivel general, a nivel global, a nivel nacional, creo que no es el caso de esta región del país. Yo creo que para todos los que están acá, para muchos de los observadores del país, aquí lo que ha habido ha sido liderazgo. Para nadie discute el carisma, la sintonía que tiene el alcalde, Alex, en su ciudad, esas virtudes que todo político añoraría, sobre todo en épocas de precampaña. También lo puedo decir de Eduardo, quien ha sido un líder en plantear en el país un tema que es absolutamente fundamental, y es entender qué significa la región, qué significa la región de cara a la nación, el poder de la región. Es un discurso que ha liderado Eduardo hace ya 15, 20 años, cuando nadie le paraba bolas. Hoy en día es un tema central de la agenda y yo creo que son maneras de ejercer un liderazgo. Lo diría también de esta ciudad, de Barranquilla, como ciudad, con un modelo muy dinámico, un modelo que empieza a mostrar unos resultados estimulantes, sorprendentes, que generan mucho optimismo, una ciudad que se ha convertido en muchos aspectos en un ejemplo para el país. Y precisamente profundizando ese concepto de liderazgo, quiero empezar este conversatorio tratando de entender ya de boca de su alcalde qué significa, cómo una ciudad que hace menos de una década tenía unos indicadores muy preocupantes, de pobreza, de desigualdad, de servicios públicos, de calidad de la educación, de pobreza extrema, rezagado a nivel nacional. Es más, en algunos aspectos, indicadores que estaban muy por debajo del resto del país. Y hoy en día, pues es una ciudad que tiene unos indicadores por encima del promedio nacional, otros indicadores que ya lo empiezan a ubicar como líder en el país, y yo creo que es importante entender qué es lo que hay detrás, cómo han ido pasando y cuáles son realmente los desafíos que todavía tenemos, porque todavía hay unos desafíos muy profundos.
Así que con esa pregunta de cuál ha sido, digamos, esa transición de una realidad hace 10 años a una realidad muy distinta con unas cifras tan interesantes hoy, Alex. Gracias, gracias. Antes que nada, buenos días a todo el público presente hoy en este nuevo escenario que hemos construido entre todos. Diría mucho apoyo del Gobierno Nacional, mucho apoyo de nuestro gobernador y el Distrito de Barranquilla. Hicimos posible este gran centro de ferias y de eventos. Felicitaciones a Ana María, tremenda organización. Pro Barranquilla todos los días crece y esas son partes también fundamental y han sido parte fundamental de esta nueva Barranquilla que hemos venido entre todos construyendo. Gracias, Alejo, por tu presencia, porque tu versión, basada en tu experiencia, tu conocimiento de todo el país, a nosotros nos revitaliza. El tener esas palabras de introducción tuya hacia Barranquilla nos estimulan muchísimo. Sabemos de tu conocimiento, de tu liderazgo. Y bueno, no, estos 10 años han sido llenos de trabajo, de muchos trabajos, pero por encima del trabajo y todas esas cosas, convicción clara. La gente no tenía esperanzas en el 2007, no tenía sueño, Barranquilla estaba muy deprimida. Aquí se le decía a la gente que estábamos en ley 550, entonces no había un peso para hacer una vía, no había un peso para construir un colegio, no había un peso para hacer un hospital y mucho menos escenarios tan importantes o darle la cara al río, generarle seguridad al inversionista. Y lo primero que hicimos cuando llegamos, Alejo, fue poner la casa en orden, así le llamamos al primer año de gobierno, poner la casa en orden. Y eso significaba tumbar una cantidad de contratos, concesiones en ese momento, que eran buenos para el concesionario, pero malas para la gente. Había una empresa, por hablar de una concesión, que se llamaba Métodos y Sistemas, yo siempre la recuerdo, que era quien administraba los impuestos de Barranquilla. O sea, ellos recaudaban y se quedaban con el 10%. Barranquilla en ese momento recaudaba 120.000 millones en industria y comercio, 70.000 millones en predial, 200.000 al año, y ellos se quedaban con 20.000 dentro del bolsillo, sin ninguna otra objetivo más que quedarse con el 10%. No había ninguna motivación diferente a hacer crecer ese recaudo vegetativo. Encontramos con nuestros abogados que ese contrato era leonino, que la función del recaudo de los impuestos era exclusiva del Estado, y a pesar de que estábamos peleando con un monstruo de muchas cabezas, de mucho dinero y de mucha influencia, ganamos en todas las cortes, en el tribunal local, en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional, y Barranquilla se quedó con ese recaudo. Yo creo que ese fue el punto de inflexión, económicamente hablando, de la Barranquilla de hoy. Cuando Barranquilla se enteró que nosotros habíamos tumbado Métodos y Sistemas, la cara, la expresión del barranquillero cambió. Porque el barranquillero venía quejándose año tras año de la falta de inversión y sabía claramente que esa, una de las tantas concesiones que tumbamos, pasaba a manos del Estado. Y segundo, hicimos otra cosa, Alejo, que fue muy importante. No fue solamente tumbar ese contrato. Encontramos una altísima burocracia en el distrito. 2.500, a juicio nuestro, corbatas. Entonces dijimos, bueno, tumbemos eso, pero también hagamos un esfuerzo en la administración. Salimos de 2.500 personas que se estaban llevando gran parte de la comida de los niños, de la educación, de la salud, del bienestar, de la seguridad. No los necesitamos. Pusimos la casa en orden en ese sentido. Y tercero, muy importante, diría de las cosas más importantes, profesionalizamos la nómina. En el año 2008, el 80% o el 90% de los empleados del distrito de Barranquilla eran asistenciales y el 10, 12, 15% eran profesionales. Alguno que otro tenía algún magíster. En el 2009 era totalmente lo contrario. El 80% de los empleados de Barranquilla ya eran profesionales y exigíamos magíster para trabajar con nosotros. Eso fue muy importante. Nos llenamos de gente buena. Los barranquilleros que tenían miedo de al trabajar en la alcaldía de Barranquilla empezaron a decir, yo puedo trabajar en esa empresa. Es una empresa que recibe profesionales y que paga bien. Subimos el salario de la gente. Y todo eso, acompañado de otras concesiones que tumbamos,
empezó junto con la confianza de la gente, a cambiar el panorama financiero. Pero hasta ahí nos parecíamos era Mocus. Ya era una empresa sólida, con muy buenos recursos. Los incrementos año a año del predial y de la industria y comercio eran altísimos por la confianza. Teníamos la caja llena de dinero, pero no era suficiente. No era suficiente. Entonces, en los 2 últimos años nos dedicamos a hacer. ¿Y hacer qué? 120 colegios, habían 60.000 niños por fuera de las aulas de clase, 38 centros de salud, habían 200.000 personas sin aseguramiento en salud. Aquí la gente, Alejo, y tú lo sabes, y lo titulaste una y otra vez en la revista, el paseo de la muerte era la noticia de Barranquilla todos los días. El paseo de la muerte, hoy se nos olvida, pero hace 10 años miles y miles de barranquilleros llegaban a los puestos de salud y no encontraban ni el médico, ni la medicina, ni el servicio. Entonces, digamos que esos fueron los cambios fundamentales para una Barranquilla hoy que multiplicó por 6 su presupuesto. El presupuesto del año 2007, 2008 era 500.000 millones, el de hoy es de 3 billones de pesos. Una ciudad que construyó en los últimos 8 años 170 colegios, que tiene la mejor educación pública del país. Ya salimos del discurso de la inclusión, de tener todos los niños en las aulas de clase, a la calidad. Hoy Barranquilla habla de calidad. En los últimos estándares, en las últimas mediciones, 9 de los 30 mejores colegios públicos del país, 9 son de Barranquilla. ¿Quién iba a hablar de esa frase o de ese discurso hace 10 años, cuando teníamos 60.000 niños por fuera de las aulas de clase? Entonces, eso ha sido un círculo virtuoso, diría que la llegada de Elsa Noguera fue fundamental, porque es la línea de gobierno. De nada sirve que hubiésemos hecho lo que avanzamos, pensamos nosotros que lo estábamos haciendo bien, si no hubiese llegado un gobierno en la misma línea, continuando las cosas buenas y sumándole otras que Elsa, con su carácter y con su estilo, le incorporó a esa ciudad que estábamos construyendo. Y luego, pues, a pesar de tener algunas otras ideas, yo decidí volver nuevamente a Barranquilla, porque la continuidad, 4 años no son nada. Nuestra alianza con el gobernador ha sido espectacular, siempre hemos estado al lado de Eduardo, ha sido clave esa paz política. Nosotros nos damos muñecas allá atrás, pero acá adelante somos un par de aliados para la construcción de una ciudad y un departamento inclusivo y por supuesto que como único objetivo claro es el bienestar de nuestra gente. Bueno, antes de darle la palabra a Eduardo, quería seguir un poco en que es claro la continuidad política, digamos, esa continuidad en las administraciones, la paz política entre gobernador y alcalde, que es tan importante pero tan escasa por muchos motivos en todas las administraciones, en todo el país, de celos, de protagonismo, de miles de cosas, pero digamos que es una ventaja de lo que está pasando hoy en día en esta región. De una tecnocracia, digamos, que ha venido como formándose en los últimos años, donde pues se reivindica lo público, se reivindica el servicio público de ser un funcionario, cosa que uno empieza a sentirlo. Pero ¿por qué no me cuentan un poco cómo ha sido esa relación con los otros sectores de Barranquilla que siente uno que han jugado un papel importante, el sector privado, los empresarios, Pro Barranquillas, la Cámara de Comercio, donde uno siente también que hay un trabajo, digamos, de alianza, de equipo, donde uno tiene que claramente que eso no se convierta en un riesgo, donde lo público es una cosa y lo privado es otra cosa, pero teniendo esas distancias fundamentales, pues digamos es la misma ciudad y toca trabajar en un propósito común. ¿Cómo ha sido, digamos, esa relación público-privada en Barranquilla, alcalde? Inmejorable, y no lo quise mencionar al comienzo porque me estaba robando todo el tiempo, pero ha sido inmejorable. Inclusive cuando yo le digo que Elsa Noguera venía de Fundesarrollo, que era uno de los gremios de la ciudad, mi relación con la Cámara de Comercio, la ANDI, Pro Barranquilla,
son inmejorables. Este evento, este escenario, no hubiese sido posible construirlo si la Cámara de Comercio no se mete como primer gran socio. Y la Cámara de Comercio se metió porque creía en el proceso que estábamos construyendo desde el Estado, desde el gobierno. Fundamental, hace un par de meses estábamos, la directora de la Cámara de Comercio, el director de la ANDI, la directora de ProBarranquilla y el alcalde de Barranquilla, los 4 juntos en Londres, vendiéndole a los mejores petroleros del mundo Barranquilla como la plaza para establecerse en el offshore. Todos trabajando de la mano. Somos sin duda un gran equipo. Además, porque somos todos como de la misma generación, nos conocemos desde el colegio. Mucha de la gente que ha trabajado en mi administración y la de Eduardo vienen de esos gremios. Puedo mencionar 10 o 15 que han trabajado con nosotros en este tiempo y ha sido fundamental. Ha sido tan fundamental como la cohesión que hemos tenido gobernador y alcalde. Muchas gracias. Con el cuidado de tener esos vasos comunicantes entre lo público y lo privado, me imagino. Por supuesto. Claro. Bueno, Eduardo, vamos un poquito a lo que ha sido el departamento dentro del contexto de región que tanto conoces y contarnos un poco cómo ha sido, digamos, esa construcción, digamos, de esta región mucho más competitiva, donde tú has hecho una serie de apuestas importantes en lo que significa el Atlántico, no solo de cara al Caribe, sino de cara a sus vecinos, al Magdalena, a Bolívar, dentro de ese contexto de iniciativas que se están empezando a dar, que en el papel son necesarias, fundamentales, pero que en la práctica son tan difíciles, ¿no? El tema de ciudad-región, de todas las iniciativas de la cercanía entre Barranquilla y Santa Marta. ¿Por qué nos hablas un poco de esas iniciativas que estás haciendo tú en la gobernación? Mil gracias y muchas gracias también a ProBarranquilla por esta oportunidad. Alejandro, si tuviéramos que decir algo importante sobre lo que está ocurriendo en el departamento, en la ciudad, con los gremios y la interacción, este evento es sin ninguna duda el reflejo de ese proceso. ¿Por qué? El sitio donde estamos, como lo explicó muy bien Alex, fue nos sentábamos con una servilleta en la mano haciendo planes y finalmente todo lo hemos ido haciendo. Esto era un sueño. Alex tenía el empeño de que lo teníamos que hacer allá en la Loma, hasta que un día nos dimos cuenta que no era fácil hacerlo en la Loma y no tuvimos ningún reparo en una sola sentada en moverlo. Entonces vamos a buscar y la Cámara jugó un papel fundamental. Entonces esa interacción entre alcaldía, gobernación y gremios, yo creo que es un proceso sólido y estar aquí hoy con aire acondicionado, semejante evento, promoviendo la ciudad con este nivel de credibilidad, es que aquí está la ES y FES, aquí está toda la clase dirigente de nuestro departamento que cree en ProBarranquilla, que viene aquí a interactuar, viene aquí a pensar, viene aquí a buscar nuevos rumbos, viene aquí a buscar también qué es lo que vamos a hacer juntos. O sea que hay un proceso, hay una dinámica y esa dinámica tiene las bases, como lo ha explicado Alex, en una alcaldía, en una gobernación y en unos gremios. En el caso específico de la gobernación, pues a mí me parece supremamente importante reconocer que hubo un proceso que no empieza conmigo y que viene de atrás de fortalecimiento financiero del proceso en la gobernación. No había contabilidad, no había tesorería, la plata se perdía, los ingresos no se controlaban. Y un proceso que empezó, digamos, hace casi 20 años, llegamos a tener un software inventado que se llama Atlantis por el propio departamento, que le dio una solidez que manejaba simultáneamente en ese momento. Hoy todo el mundo lo tiene, pero en ese momento nadie lo tenía, que maneja simultáneamente contabilidad, tesorería, presupuesto, etcétera, etcétera, y le dio unas herramientas muy importantes y poderosas. Incluso lo conocía tanto Elsa, que cuando ella, que era tesorera en el departamento, cuando Alex la invita para que sea su secretaria de Hacienda, me dice: lo primero que yo necesito es que tú me regales ese software.
se lo regalamos inmediatamente y ahí empieza también el proceso de fortalecimiento de la propia alcaldía. ¿Y eso a qué llevó? A que el Atlántico lleva ya varios años consecutivos, desde rodado, siendo el primer departamento en manejo financiero del país. Y hace exactamente 15 días vinieron aquí la Standard & Poor's, que es la que hace la calificación del riesgo del departamento, y nos ha elevado a una categoría siguiente. Entonces, ya somos AA, o sea que en este momento, en materia de riesgo, estamos calificados pues, muy atractivos como para los bancos. Yo creo que esa fortaleza financiera es la que nos ha permitido impulsar, en el caso específico nuestro, más de 400 obras en nuestra primera administración, las continuó sin ningún celo y sin ningún problema Segebre, y ahora nosotros estamos impulsando 300 nuevas obras, muchas de ellas en llave con la alcaldía. Nos sentamos, ¿qué es lo que se necesita? ¿Dónde ponemos la plata? Y sin ningún celo y sin ningún problema hemos venido buscando los recursos que se requieren para realmente hacer obras importantes en Barranquilla, obras importantes en el área metropolitana de Barranquilla, obras importantes en todo el departamento. Nosotros vamos a invertir 4 billones de pesos en los 4 años, la mitad en cuestiones sociales y la otra mitad en infraestructura. En vías, vamos a hacer más de 150 kilómetros de nuevas vías dentro del departamento, nuevos colegios. Vamos a tener algún problema con la disponibilidad de recursos de los colegios, que habíamos pensado en 50 nuevos colegios, pero por lo menos vamos a hacer 30 nuevos colegios y vamos a hacer reparación de por lo menos de 30 que van a quedar como nuevos. Vamos a hacer 15 hospitales adicionales a los 12 ya hechos anteriormente. En fin, yo creo que estamos en un proceso de creación, de construcción de una infraestructura a nivel departamental que sin ninguna duda vamos a tener un crecimiento económico que ya se nota en las cifras. Aquí me dieron las cifras que te repartieron a ti y que fueron discutidas precisamente en una asamblea que hubo de Pro Barranquilla. Ana María invitó a Parfetti, que es el director del DANE, y la conferencia de Parfetti fue absolutamente motivante para todos nosotros. O sea, nos dijo, miren, lo que está pasando aquí en el Atlántico, no sé si ustedes lo tienen claro, y él nos lo dio durante 2 horas, que habló con gráficas y con estadísticas y con toda clase de tendencias en las cuales la pobreza viene disminuyendo, el desempleo viene disminuyendo, y somos la única región y el único departamento que está creciendo. Nosotros pensábamos y mirábamos a los Santanderes como donde está ocurriendo un fenómeno económico realmente de admirar, porque el crecimiento de la economía, de la media empresa, o sea, no la gran empresa, sino la empresa mediana y la empresa pequeña de Santander, para nosotros es admirable, es portentoso el crecimiento que ellos han tenido. Y sin embargo, en esas cifras, en esas estadísticas del DANE, indicaban que están decreciendo un 5, un 4%. Y nosotros, por el contrario, estamos creciendo un 4%, lo que indica que aquí hay una dinámica importante que yo creo que es el fruto de todo este gran proceso en el cual estamos empeñados, que es trabajar juntos. Problemas, todo el mundo tiene problemas, de interacción. No es que todo sea color de rosa porque hay problemas, pero es que al revés, los problemas nos sirven para consolidarnos más, porque cuando uno tiene alguna discusión sobre algún tema y uno logra superarlo, se va fortaleciendo ambos equipos, se van fortaleciendo también la relación con los gremios. Y yo creo que ese es lo que ha ocurrido aquí en nuestro proceso. Y ahora sí, seguimos empeñados en lograr algo muy importante, que es que el crecimiento del Atlántico, que la fortaleza del Atlántico, de Barranquilla, como cabeza visible de un gran proceso de desarrollo económico especial, sea también para toda la región Caribe. Tenemos una excelente relación con todos los gobernadores de la región, y lo más seguro es que antes de un mes podamos construir la región de administración y de planificación, que aunque la ley orgánica no le da dientes, no le da recursos, de todas maneras lo vamos a hacer para iniciar ese proceso de búsqueda de la autonomía regional ya de una manera ordenada y sistemática. Entonces, ese compromiso colectivo
yo creo que se tiene que ratificar. El ANDI ha pregonado que ellos, y es lo que hace escasamente también 15 días estuvimos aquí en Barranquilla discutiendo con un gran volumen de personas que ellos invitaron sobre la gran ciudad que se va a hacer de la conurbación Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Sí, sin ninguna duda eso va a ser una gran ciudad mirada con una perspectiva del año 2050, 2080, al año 2100, pero requerimos de obras de carácter regional, un tren de cercanías. Y no podemos únicamente mirar como la tendencia o como la meta nuestra el crecimiento de esas tres grandes ciudades como una gran ciudad conurbada. No, tiene que ser la región completa, porque nosotros tenemos mucha pobreza en los sures, nosotros tenemos mucha pobreza en la Sierra Nevada, nosotros tenemos mucha pobreza en la Mojana, a pesar de su riqueza hidráulica, allá tenemos también muchas dificultades. Y todas las dificultades que hay en la Mojana o en el sur de Bolívar o en el sur de Sucre, el impacto finalmente es en las afueras de las principales ciudades de la región. Todo ese crecimiento sin ninguna planificación que hubo en Cartagena, en Barranquilla y en Santa Marta, y ahora en Soledad. Soledad ha crecido de 70.000 habitantes hace 40 años a 700.000 habitantes en el día de hoy. Y todo es fruto de un crecimiento sin organización, sin ordenamiento, porque así como Barranquilla lo fue en los años 60 y 70, la que absorbió todo el crecimiento desordenado que hubo y que hubo ahora precisamente recientemente se ha venido ya ordenando, dándole servicios públicos, toda esa absorción de ese crecimiento desordenado lo ha hecho Soledad. Entonces a Soledad ahora tenemos también que dedicarle todo el tiempo necesario para poderla organizar, para poderla también impulsar, pero es la región la que nosotros creo debemos tener como la gran meta clara para poder realmente impulsarnos hacia el futuro. Eduardo, creo que el tema de entender la región y lo que significa desde una perspectiva de autonomía política, presupuestal, psicológica, me parece esencial y yo creo que la iniciativa de la ANDI, que estuvo en un evento hace poco aquí en Barranquilla, donde yo estuve hace un año, donde en el fondo trata de buscar cómo podemos sacarle provecho a la ventaja estratégica de tener ese eje Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, que es realmente privilegiado desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista turístico, de conectividad, de competitividad, de industria, etcétera. Pero cuando hablamos de integración, cuando tú hablas de que se están firmando a través de las asambleas departamentales los acuerdos de integración departamental, el famoso término RAP, pues un término bastante técnico, la dificultad que ha habido no ha sido de firmar. Bogotá ya lo firmó con Cundinamarca y ahí va, pero pues, no es de firmar. La iniciativa del eje de ciudad-región, creo que nadie lo discute. Sin embargo, y es un mal, digamos, muy colombiano, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y yo quería preguntarte es, ¿cuál proyecto viable de alto impacto en la región que involucre los alcaldes, los gobernadores, el sector privado es posible, alcanzable en el corto plazo? Porque digamos que en la reunión del año pasado de la ciudad-región, cuando yo vi que habían 15 mesas temáticas, dije, uy, esto se está complicando. 15 mesas temáticas, arranquemos con una con un proyecto grande donde empecemos a trabajar juntos en un propósito, un aeropuerto, un tren de cercanías, un proyecto turístico, y vamos como, es decir, cómo pasamos a lo concreto de esos procesos de integración a través de proyectos que podamos
ver, palpar y que nos estimulen a seguir trabajando como región? A ver, la parte institucional que tendría la posibilidad de la región tener una organización requiere de un Estado regional más que un Estado como lo tenemos en este momento centralista y nacional. El 85% de los recursos estatales en Colombia los maneja la nación. Por eso es que nosotros los alcaldes y los gobernadores tenemos que andar con rodilleras todo el día de oficina en oficina en Bogotá, y esa es la gran gestión que tenemos que hacer, porque los recursos todos se manejan y se dominan en el gobierno nacional, para no decir Bogotá, porque esto no podemos llevarlo a un enfrentamiento entre cachacos y costeños, no lo es. La propia Bogotá también sufre con la concentración de los recursos manejados por el gobierno nacional. No ha podido resolver el grave problema que tiene de movilidad interna, porque el 70% se lo tiene que aprobar Bogotá y no han llegado a unos acuerdos. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar ese proceso Bogotá para hablar de la concentración? Entonces, se requiere de un país organizado de una manera diferente. Y yo, si me vas a preguntar por dos proyectos, yo te diría dos. La educación, obviamente, que es la base de todo crecimiento económico, y tendríamos que fortalecer, así como se han logrado en Barranquilla resultados importantes, y que el Atlántico también va a lograr resultados muy importantes, no solamente también en educación superior, y que toda la región pueda de una manera mejorar sustancialmente su sistema educativo. Pero sin ninguna duda la obra que yo creo que nos uniría a todos sería el tren de cercanías. El tren de cercanías que en un principio sería Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, pero que tiene que lograr llegar hasta Riohacha, hasta Montería, y realmente tener la posibilidad de tener una mejor y mucho más gran movilidad. En este momento nosotros no tenemos esa movilidad. Para ir de Barranquilla de Cartagena a Santa Marta, las reuniones son difíciles. ¿Por qué? Porque se demora 3 horas con los tráficos que hay. Y nosotros podríamos tener un tren de cercanía a 280 kilómetros por hora, estaríamos de Santa Marta a Cartagena en menos de 1 hora. Eso cambia todo, porque el turismo, que tiene que ser uno de nuestros principales fuertes, sin ninguna duda no hay nadie, nosotros podríamos vender paquetes de turismo precisamente para que la gente utilice las 3 ciudades, y las 3 ciudades con una gran y fácil movilidad. Una persona entra a Cartagena, a los 3 días yo creo que ya ha hecho todo el tour que se necesita, que se puede hacer en Cartagena, viene a Barranquilla, se pasa 2 días en Barranquilla y termina 3 días en la Sierra Nevada, o haciendo un paseo en el Parque Tayrona y en el propio Santa Marta. Ese es el paquete que uno hace cuando va a España, o cuando va a Londres, o cuando va a cualquier parte. No se queda en una sola ciudad, pero la base fundamental de esa economía del turismo es la movilidad. El tren de cercanía sería sin ninguna duda el sello fundamental que nosotros deberíamos tratar de buscar hacia el futuro. Muchas gracias, gobernador. Alex, hablemos de un tema concreto, ya que estamos hablando de temas concretos. Un tema concreto que tiene una gran simbología y un gran impacto en la renovación urbana, en la calidad de vida, y realmente que son esos temas símbolo que son esenciales no solo para Barranquilla, sino para el resto del país, como es el volver al río, todo el tema de la recuperación del río Magdalena y de darle la cara de Barranquilla al río. Ese proyecto actualmente, digamos, ¿en qué va y cuándo va a estar terminado y con qué impacto para la ciudad? Que es un tema que nos interesa, digamos, muchísimo más acá, pero también en Bogotá, dado, por ejemplo, lo que sucedió en Montería, de cómo Montería le cambió la cara, la actitud, la imagen, o sea, no solo a los monterianos que viven allá y que hoy en día se sienten orgullosos con esa obra, sino como destino turístico hoy en día Montería, y pues obviamente en Barranquilla, teniendo pues ni más ni menos que el río Magdalena, sería un impacto muchísimo mayor. ¿Cómo va eso? Sí, Alejandro, eso sí es una noticia linda para contar, porque estamos avanzando y muy rápidamente.
los barranquilleros quizás no tienen la suerte de mirar todo lo que estamos haciendo acá atrás. Son 5 kilómetros de un gran malecón espectacular que une este punto, el Centro de Eventos y Convenciones, con La Loma. La Loma está en el centro de Barranquilla. 5 kilómetros. Es un gran malecón. Lástima que no vinimos preparados como para colocar el video. 5 kilómetros de un gran malecón, de una autopista también pegada al gran malecón, que es una doble calzada, de una ciclorruta de 5 kilómetros. Y en esos 5 kilómetros hay 4 nodos, digamos 4 zonas. Una zona de 500 metros dedicada exclusivamente a temas culturales, una zona de 1.200 metros dedicada al deporte, otra zona de 1.200, 1.400 metros dedicada al comercio, y así cada nodo, cada zona tiene un carácter. Ya aquí, enfrente de pegando al río, ya hay 300 metros lineales de malecón que vamos a inaugurar en el mes de julio. Es como una pequeña muestra, pero cuando Barranquilla vaya allá, ya estamos conectando el gran paseo peatonal de las ondas verdes, va a llegar directo al río en un segundo nivel. Creo que a mediados de julio, finales de julio lo tenemos listo, y pegado a ese punto ya hemos adjudicado 2 fases, una de 500 metros que está en construcción y que debemos terminarla este año, y otra de 1.500 metros que se terminan el próximo año. La tercera licitación está ahora mismo en pliegos y llega directamente a La Loma. Yo creo que eso va a transformar Barranquilla. Barranquilla, los que nacimos en los últimos 60, 70 años, no vimos sino una paredilla, desde Las Flores hasta el centro. Una paredilla. Y detrás de la paredilla una cantidad de bodegas. Muy pocos podíamos ver el río, salvo que fuéramos para Santa Marta y nos montábamos en el puente Pomareo. Ah, ahí hay un río. Pero no había la manera. O ir a Las Flores a comerse un pescado y a lo lejos ver que Barranquilla tenía pegado un hermoso río. Y más aún, el Parque Isla Salamanca, que es una reserva natural importantísima de manglares y de procesos de salacuna de avicultura. Entonces, esas van a ser lindas noticias, porque esa paredilla de 5 kilómetros que une este punto de Las Flores hasta el centro de Barranquilla ya la estamos derrumbando. Y no solamente es hacer el gran malecón, hacer la ciclorruta, hacer la doble calzada, sino que estamos conectando Barranquilla allá. O sea, la calle 85 va a llegar al río, la 79 va a llegar al río, la 72 va a llegar al río, la 58 va a llegar al río, y la carrera 50, la carrera de la cultura, también va a llegar al río. O sea, no hay manera que el barranquillero, que el visitante, que el amigo, que el colombiano llegue a Barranquilla y a través de esas arterias importantes se encuentre con lo más preciado que tiene nuestra ciudad, el activo más importante, de donde vinimos y hacia donde debemos ir. Nosotros estamos muy, muy felices. Es un proyecto de 400.000 millones de pesos que hemos construido con recursos propios. El gobernador en campaña nos prometió 50.000 millones, ya nos los entregó, son parte de la segunda fase, pero es un proyecto bien ambicioso y lindísimo, lindísimo. Además que todo eso lo queremos complementar con una línea azul del transporte, que por ejemplo la gente de Suán, de Calamar, de Santo Tomás, ¿por qué no?, de Soledad, pueda llegar a Barranquilla por el río en lancha y pueda bajar en cualquiera de esos 5 puntos o calles que hemos dicho que deben llegar al río para de verdad tener un acceso directo, peatonal, en bicicleta, en bus, en transporte público al río. Así que a nosotros ese proyecto nos tiene muy felices. Ojalá pudiéramos pasar un video muy corto, un demo que cuando lo veamos nos vamos a sentir muy orgullosos de por fin darle la cara a ese río nuestro. No, yo no estoy convencido de eso. Digamos, hay muchos temas quizá más trascendentales, seguro más trascendentales, como los temas de desigualdad, el tema de la educación, que ahorita quiero tomar, pero quería precisamente hacer una pregunta concreta sobre el río, porque yo digamos que soy un apasionado del tema de las ciudades y hay cierto tipo de proyectos
que cambian y son un hito en las ciudades, y este tipo de proyectos, como ya pasó en Montería, sí cambian radicalmente, son un antes y un después en las ciudades, así que me alegro mucho y esperamos que… Y además, Alejo, es de corto plazo, o sea, no es un sueño a 20 años. O sea, esperamos que en nuestros 4 años de gobierno esté listo. Eso lo entregamos nosotros. Sí, claro, en los 4 años de gobierno, en el 2019 tiene que estar listo. Y se conecta con el corredor portuario, o sea, si usted viene de Santa Marta, llega a Barranquilla en el nuevo puente Pumarejo y le da a la derecha por el corredor portuario y llega hasta aquí, hasta el SEC. O sea, esa doble calzada, son esos 5 kilómetros, pero siguen derecho hasta el puente Pumarejo, bordeando la gran avenida del Río, que es un sueño, ese sí, es un sueño, eso sí, de los japoneses, de la gran misión japonesa que vino a Barranquilla en el 82 y dijo, en el 82, hace 40 años dijeron, Barranquilla necesita una avenida que bordee todo su río y con eso la ciudad será otra. Claro, vamos a lograr. Muchas gracias. Bueno, hablando que es una pregunta muy orientada también al auditorio, a la audiencia, como decía el gobernador, pues digamos una clase dirigente, diría yo, pues empresarial, comercial, que está hoy en día acá representada, y cómo Barranquilla también en los últimos años pues ha venido creciendo en el número de negocios, los números son interesantes, la oferta para los negocios, creo que este recinto es parte de, digamos, de esa evolución de la ciudad. Esa apuesta como capital del Caribe, de los negocios, ¿no? de la competitividad, del tema logístico, ¿qué está haciendo la ciudad hoy en día, digamos, para seguir estimulando esa atracción de inversión? Pues claramente Pro Barranquilla es un factor esencial, pero digamos desde la alcaldía, ¿qué está haciendo un poquito para seguir estimulando el tema de negocios en la ciudad? Esa pregunta es muy, muy importante porque si alguien ve el desempeño económico de Barranquilla en los últimos 10 años, dice, en lo económico ha estado la clave. Primero, la relación con los gremios, que ha sido fundamental, la promoción permanente que hace Pro Barranquilla en todas las instancias mundiales. Uno ve a Ana María en Ámsterdam, la ve en Nueva York, la ve vendiendo a Barranquilla con un gremio importante de empresarios industriales acompañándola, al igual que la ANDI, al igual que la Cámara de Comercio. Pero ahí es donde digo yo que buenos gobiernos estimulan también la llegada del empresario. Un empresario como cualquier otro, yo he sido empresario, vengo del sector privado, si yo no veo una ciudad bien administrada en lo público, a mí me da susto meter mi platica allá, me da susto. Entonces, generar confianza desde lo institucional es supremamente importante. Yo creo que el gobierno nacional ya hizo su apuesta, que fue generar los tratados de libre comercio. Ahí dejó 1000 puertas abiertas desde Barranquilla para el mundo entero. El resto de la tarea está en nosotros, en saber vender esta ciudad desde el gobierno y desde lo privado. ¿Qué más estamos haciendo? Que creo yo que es fundamental y es lo que cierra este círculo. La educación superior. Alejo, mire, hace 8 años, el 25% de los muchachos que se graduaban de las escuelas públicas, que no es cualquier cosa, aquí graduamos 10.000 jóvenes todos los años de las escuelas públicas. Tenemos 230.000 estudiantes. Solo el 25% de esos 10.000 tenían la oportunidad de ir a una escuela superior, de una educación superior. ¿Cómo podíamos nosotros, digamos, formar una mejor ciudad si 7.500 muchachos de esos con 17 y 18 años tirados a la calle? ¿A qué? A montarse en una moto. ¿A qué? A sin trabajo, sin dinero, quedar atrapado de la droga, del microtráfico. Eso era lo que estábamos creando. Hoy, 10 años después, este año vamos a romper récord. El 80% de los muchachos que se gradúan de las escuelas públicas tienen una opción en la educación superior. Estamos construyendo 12 sedes del SENA en las diferentes esquinas de Barranquilla. El pelado llega en bicicleta, pues ya no hay un obstáculo en lo económico para pagar un transporte, llega caminando. Ya tenemos nuestra propia universidad pública, aparte de la que tiene la gobernación, que es el ITSA, que es un instituto con muy buena calidad y con muy buenas carreras acreditadas. Impresionante, hoy el 80% de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Hoy el sector privado tiene de dónde meter mano. Y nos sentamos con la ANDI, con los gremios, y decir, ¿qué necesita el sector privado? ¿Cuál es la mano de obra? Allá a Londres fuimos a hacer un acuerdo con Aberdeen, que son los número 1 del mundo en offshore, en hub de offshore. ¿Y a qué fuimos a Aberdeen finalmente? A decirle,
cuál es el profesional que necesita la industria del offshore para irlo preparando desde ya, porque ya los yacimientos empezaron a encontrarse, pero necesitamos esos técnicos y esos tecnólogos preparados en nuestras escuelas públicas, SENA, Universidad del Atlántico, ITSA o cualquiera de las privadas que está aquí, para que entonces ese empresario sí llegue aquí y encuentre la mano de obra calificada y que pueda, por supuesto, generar un tejido social robusto en nuestra ciudad. Entonces, esos son los temas a los que le estamos trabajando. Okay. Gracias, Alex. Eduardo, uno de los temas al cual la gobernación le ha apostado y quisiera recogerlo es el tema del distrito agroindustrial. Es decir, el departamento tiene pues muchas ventajas. Pues, una, pues el tema de ser un departamento que no es muy grande, tener una ciudad como Barranquilla, estar al lado del mar, tener unas fuentes de agua increíbles y todo eso pues es una ventaja para el agro. El dilema eterno del agro y del campo colombiano, con todas las dificultades que hay en torno a la tierra, etcétera, pero desideologizando y despolitizando ese debate. ¿Cómo ves esa apuesta en el Atlántico en el tema agroindustrial para los próximos 10 años? Estamos en el proceso de construir lo que hemos denominado Agrópolis, que sería en los alrededores de Sabana Larga. Sabana Larga va a tener ya una infraestructura totalmente diferente. Hay una doble calzada que sale de Barranquilla, ya en este momento va a estar en doble calzada Galapa, Baranoa, y va a llegar en doble calzada hasta Sabana Larga. Y la doble calzada, que la carretera oriental y de Palmar de Varela llega directamente a Sabana Larga. Entonces ahí, que ya está construida, es la vía más expedita y la vía más moderna que tenemos nosotros. Y sin ninguna duda va a hacer que el centro del departamento que queda en Sabana Larga tenga todas las posibilidades de ser un centro recolector de la producción agrícola y convertirla, renovarla. O sea, nadie se hace millonario sembrando y vendiendo yuca. Lo que hay es que vender almidón, lo que hay es que transformar, lo que hay es que innovar, lo que hay es que tratar de que todos los productos nuestros tengan un proceso de enriquecimiento en el aporte de mano de obra. Pero no solamente va a ser la parte agrícola, yo creo que lo que le estamos apostando, Alejandro, y es muy importante, es cómo este proceso interno que se está siguiendo con nuestros gremios, con nuestras universidades, que es muy importante destacar, es todo una estrategia de atracción de inversionistas con un nuevo enfoque. Entonces, tenemos varios sectores. Lo más importante es definir los sectores a los que le estamos apuntando. El de metalmecánica, el de químicos y plásticos de una manera ordenada. Acabamos de escuchar una gran conferencia de Amaury sobre la refinería de Cartagena. ¿Qué impacto tiene esa refinería de Cartagena en la economía del Atlántico? Porque nosotros la expectativa que teníamos era que no solamente se produjera gasolina y diésel y gasolina para aviones en la refinería, sino que también se produjera oleofinas, polipropileno, y nosotros aquí tener todo el desarrollo petroquímico que debe ser importante. Eso es lo que yo creo que tenemos que, ojalá, utilizar al máximo todo eso, lo de Cartagena. Materiales para la construcción, yo creo que será seguramente un sector importante en el cual estaremos involucrados. Lo mismo que logística y transporte. Nosotros vamos a ser, sin ninguna duda, uno de los más importantes centros logísticos de transporte, por eso le estamos apuntando también al superpuerto, un superpuerto donde vamos a tener a 20 metros de profundidad la posibilidad de tener barcos de 200.000 toneladas. Ha sido difícil la concreción del esquema financiero, pero yo creo que ya hay una decisión totalmente nueva del que se ha logrado, gracias precisamente a la interacción que ha ocurrido, que el gobierno nacional se involucre también con los gobiernos locales en esa apuesta que no puede ser solo del sector privado por la enorme cantidad de recursos que va a requerir. También el sector de salud y el sector de farmacéutico es un sector importante al cual estamos apostando. Y el de turismo y salud, que sin ninguna duda nosotros también podremos ser
un gran departamento que se dedique económicamente de una manera ordenada, sistemática, a traer inversiones en el turismo y salud. Nosotros también le estamos apostando no solamente a la Agrópolis, sino también a un distrito de innovación, donde tengamos la oportunidad de avanzar en lo que es la nueva economía, que está basada en el conocimiento, basada también en la innovación, basada en las nuevas tecnologías. Perdóname, me interrumpo. Hablando de un poquito del tema de la innovación y precisamente en la medida en que se quiera hacer apuestas de esa magnitud, en el sentido en que queremos apostarle al agro y a la metalmecánica y todo, pues porque nos queda claro pues, que tenemos el horizonte del mar, está el mar Caribe, está digamos, toda la potencial agrícola que tiene la región Caribe, pero como lo decía el gobernador, hay un tema fundamental y es cómo somos capaces de darle un valor agregado a esos productos. Y hoy en día pues hemos sido claros y lo vemos todos los días de que si no le metemos innovación y le imprimimos ese toque de valor agregado, pues va a ser muy difícil competir en los mercados internacionales. Hemos visto pues el drama de la productividad en este país, de que no se mueve la productividad en Colombia a pesar de todos los esfuerzos. En ese sentido, cuando hablas de innovación, cuando hablas de estas plantas, se está pensando en esa capacidad de investigación sobre los procesos productivos que podamos mirar, digamos, ¿qué se está haciendo para, digamos, meterle esa innovación a los procesos y a los clústeres productivos que hoy en día ya existen, de universidades, empresas y gobernación o alcaldía? A ver, son varias cosas: conocimiento, universidades, educación, como parte fundamental del proceso en el cual tenemos que estar ordenadamente empeñados. Pero también infraestructura, lo que está ocurriendo, y aquí está ocurriendo ya el video que quería Alex mostrar, que era del corredor. Esto va a ser una fantasía, nos va a cambiar la visión de ciudad con esta vía. Pero es que no solamente está ocurriendo la construcción de esa vía, para mí va a tener un impacto muy importante en la expansión que estamos haciendo como ciudad, la segunda circunvalar. Son 27 kilómetros de una nueva vía que a 5 kilómetros de la primera circunvalar, que entre otras cosas viene a inaugurar el presidente el próximo sábado, la porción importante última que se ha hecho, que yo creo que cambió totalmente la fisonomía de la ciudad, es una segunda circunvalar que arranca desde Malambo, va a pasar por Malambo desde el PIMSA, va a pasar también por Murillo, pasa por la Cordialidad a la altura de Jecolsa y llega hasta Juan Mina a la altura de la zona franca de las Cayenas y llega aquí hasta la Universidad del Atlántico y hasta aquí hasta la Vía 40. Eso va a cambiar totalmente la fisonomía urbanística, la expansión, que tenemos que tener la habilidad para ordenadamente hacer un crecimiento de nuevos corredores industriales, zonas francas y demás que van a ocurrir y que ya en este momento no están en plano, ya se están construyendo, hay un proceso importante y eso va a cambiar la fisonomía. Entonces, sí tenemos una nueva economía con una nueva infraestructura vial, con una nueva infraestructura educativa, con una nueva visión de todos los gremios que yo creo que sin ninguna duda nos va a consolidar como uno de los potenciales económicos más importantes del país, y a eso es a lo que le estamos apuntando, con orden, con organización y con mucho manejo interno de equipos de trabajo que se dediquen a eso. A ti te preocupó que tuviéramos 15 grupos de trabajo en cada tema, pero es que son muchos temas los que se manejan y si uno le apuesta a un solo tema, de pronto obviamente es exitoso. Pero es que yo creo que la gran expansión precisamente en nuestra habilidad es que no podemos únicamente dedicarnos a un solo tema, sino tenemos que tener la habilidad de tener muchos equipos de trabajo que entiendan que de la concreción de varios proyectos simultáneamente impulsados es lo que nos va a dar un crecimiento tremendamente importante a nivel internacional. Y esa es la apuesta que le estamos haciendo. Y por eso, sí, vuelvo a repetir lo que dije en la primera, a mí me impresiona ver toda esta gran cantidad de personas dedicadas exactamente al mismo punto,
cómo vamos a hacer crecer la economía del departamento del Atlántico. A eso fue lo que vinimos. ¿Cómo vamos a coordinar más sectores? ¿A qué le vamos a apostar? Esa es una pregunta que seguramente todo el mundo tiene su propia visión y lo que necesitamos es coordinarnos, lo que necesitamos es tomar decisiones colectivas. Y esa inteligencia colectiva construida, impulsada, fomentada, impulsada desde el propio gobierno es la tarea en la cual estamos empeñados. Muchas gracias, Eduardo. Ahí tenemos una diferencia de opinión sobre apostarle a todo o saber priorizar. Yo creo que en ese sentido parte de los problemas de Colombia ha sido que la enorme dificultad por hacer apuestas a pocas cosas. En ese sentido, pues yo creo que, pero bueno, eso es otro debate, Eduardo. Yo quería preguntarle a Alex un tema que es inevitable, siempre estar ahí, siempre hay que estar pendientes, y es el tema de la seguridad. Los índices de homicidios han caído, pero pues, hemos visto episodios producto del microtráfico, de las pandillas, de todos estos grupúsculos criminales que terminan haciendo daño y sobre todo en delitos que tienen impacto social, ¿no? Digamos y que opacan muchas veces la lucha contra o la preservación de la vida, que igual va muy bien. ¿Qué está haciendo la alcaldía hoy, digamos, en esa búsqueda por la tranquilidad ciudadana? Y yo metería la cucharada en un tema que ha sido fundamental en esa lucha, que es el tema de las cámaras, ¿no? Las cámaras han demostrado que es el instrumento más poderoso en la lucha contra la seguridad, porque cuando uno coge a una persona en una cámara, el 50% de los procesos judiciales se declara culpable y se evita toda la congestión judicial. Cuando el delincuente se ve identificado en la cámara, en el 50% se acaba el proceso. Entonces, quería preguntar cómo va esa ardua lucha por la seguridad. No, tenaz porque, a ver, hay cosas que a veces uno desde aquí no puede controlar. El país, en los últimos 10 años, Alejandro, y tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, pasó de tener 50.000 hectáreas de coca a 150.000 hectáreas de coca. Y eso nos está llegando a las ciudades impresionante. Imagínense que hoy tenemos que tener 50 policías en 50 colegios que hemos identificado que el jíbaro tiene una caleta de droga cerca de ese colegio y su negocio es volver adicto a los pelados de ese colegio. Tengo 50 policías exclusivos trabajando con los profesores, con los jóvenes, con los personeros, con el rector, protegiendo de que ese jíbaro que sabemos que está por ahí, que hemos capturado muchos, no se meta al colegio. Es duro decirlo, pero es verdad. Nuestras ciudades, en especial las capitales, que tienen inclusive, ese es el problema de tener auge económico. Cuando tú tienes auge económico, viene la delincuencia más rápidamente. Los delincuentes no van a las ciudades donde no hay plata. Y nuestras ciudades, duro decirlo, están llenas de cocaína. Cualquiera tiene una cantidad de bolsas en su casa, es un negocio muy rentable que compite finalmente con el pelado que queremos llevar al SENA o el pelado que queremos que se forme en tal. El pelado dice, no, es que yo este negocito, si yo me hago dueño de estas 3 manzanas, porque ese es el negocio de ellos, apoderarse de un territorio, por eso las muertes, a ver quién se apodera del territorio, y él vende droga ahí y él es el dueño de ese expendio, de ese sector. Es una dura pero cruel realidad que estamos combatiendo todos los días y de muchas maneras, no solamente una. El tema de las cámaras ha sido fundamental. Nosotros pagamos 820 cámaras con el gobierno nacional, 50 y 50, 40 mil millones de pesos. Es cierto, muy cierto lo que tú dices, cada cámara de seguridad equivale, dicen, a 4 agentes de la policía. Cada vez que vemos y filmamos con esa cámara de alta resolución, es acervo probatorio y enseguida capturamos la cantidad de bandidos y bandas que hemos
desarticulado en estos últimos meses es impresionante, pero se nos está viniendo gente de todos lados con muchas necesidades económicas de sectores de todo el país. Pero digamos que es una labor preventiva que hacemos todos los días activamente. Mucho deporte, mucha cultura, mucha educación. Con la policía identificamos 700 tramos de ciudad, tramos, o sea, 20 metros, 100 metros en un gran plano, y en esos 700 tramos hay dificultades y hemos llegado allá con infraestructura, con gestión social, con ayuda a la tercera edad, con primera infancia, con muchos gestores culturales, con casas de la cultura, con más educación, con instructores en deporte. Hemos multiplicado, Alejo, como por 15 o 20 veces el presupuesto en cultura y en deporte, pero muchísimo, en cultura y en deporte. Pasamos de 300 millones de pesos al apoyo a las ligas y a los clubes deportivos a casi 9.000 millones de pesos. En cultura hemos pasado de 2.000, 3.000 millones de pesos a 12.000, 13.000 millones de pesos al año. Eso está ayudando mucho, pero es una apuesta de mediano plazo. La justicia no nos ha ayudado. Nos hemos sentado con uno y con otro ministro de Justicia y no ha sido posible. Las cárceles que tenemos hoy en Colombia son formadores de delincuentes en vez de ser espacios para resarcirse y reincorporarse. En Barranquilla y en el Caribe colombiano, Eduardo, tenemos un hacinamiento del 300% en nuestras cárceles. O sea, en una cama hay tres. ¿Qué sale de ahí? ¿Qué puede salir de ahí? De ese condenado. Un problema adicional. Cada día nos sueltan, como no caben en las cárceles, los sueltan a las calles. Los sueltan en la calle. En diciembre no nos avisaron, soltaron 200. Nadie nos dijo. Y diciembre, enero fueron las cifras históricas más grandes en homicidios en Barranquilla. Afortunadamente vino el presidente, puso cartas en el asunto, hablamos con los jueces, hablamos con la justicia, controlamos eso y febrero, marzo, abril, mayo y lo que va a ocurrir de junio, ya tenemos históricos muy positivos acompañados de estos temas de cámaras, pero es un tema de todos los días, no tienes ni idea el tiempo que nos consume a nosotros, a los alcaldes del país, el tema de la seguridad. Yo no me acuesto a la 1 o 2 de la mañana hablando con el general y me despierto 5 o 6 de la mañana a hablar con el general. No puedo hablar con mi secretaria de Educación, no puedo hablar con mi secretaria de Salud, de los temas coyunturales y estructurales en ese sector, pero nos toca esa tarea. Bueno, pues creo que hay tantos temas que se quedan por fuera, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo pues quería decirles que tanto Barranquilla como el Atlántico está siendo, digamos, como una especie de punta de lanza de lo que debe hacerse desde lo local y desde lo departamental, desde lo regional, como una manera de empezar a fortalecer la ciudadanía, a fortalecer la institucionalidad y de alguna manera empezar a generar progreso y riqueza desde lo local. Eso es la única manera de que este país dé un salto a la modernidad, es desde lo local y desde lo regional, y creo que si alguien lo sabe en Colombia es el señor Eduardo Verano, así que creo que esta ciudad va con mucho impulso, pues a mí me alegra mucho, hay muchos temas, hay muchísimos desafíos monumentales, creo que lo ha planteado muy bien Alex, solo con el tema de seguridad, pero pues para no hablar de desigualdad y tantos temas que nos quedan por fuera. Pero bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer acompañarlos en este panel y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Alejo, antes que te vayas, ya nos podemos voltear. Si la ley de Murphy nos funciona hoy. Ese es nuestro borde de Río Nuevo proyectado que ya se está construyendo. Malecón del lado derecho, zona peatonal, del lado izquierdo usted ve una ciclorruta y ve los carros, o sea la doble calzada. Es así de ancho. Hay sectores donde tiene 100 metros de ancho y hay sectores donde menos tiene, son 60 metros de ancho. Es impresionante, es impresionante. Claro, como te decía, son 4 nodos, un nodo comercial, un nodo cultural, un nodo deportivo, pero tal cual, ya está quedando así
como te digo, antes que se acabe julio, ojalá cuando me prometiste que volvías, vayamos y conocemos esto, porque antes que se acabe junio inauguramos los primeros 300 metros. Les juro que es mejor que el render, Y esa es la apuesta que estamos haciendo también ¿Ah? en llave con la alcaldía y gobernación. Un servilletazo también. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y la Gobernación del Atlántico también tiene un video para presentar, justamente el día antes de cumplir 112 años, mostrando que no solo cumplimos 112 años, sino que también estamos cumpliendo con nuestro plan de desarrollo. Los